Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los estados financieros y de su importancia dentro del entorno societario, así como de la rendición de cuentas por parte de los administradores, cuyo componente más importante son precisamente los estados financieros. Los estados financieros hacen parte de la contabilidad de la sociedad. Recordemos que la contabilidad, tan antigua como el comercio, nació y evolucionó para cumplir dos funciones principales. La primera, conocer el estado de los negocios, y la segunda, conocer el resultado de los mismos. Curiosamente, estas dos funciones se traducen en los dos más importantes estados financieros, que son el balance general, que nos indica el estado de los negocios en un momento preciso, y el estado de resultados, que nos muestra el resultado de los mismos en un periodo determinado. Al ir evolucionando la contabilidad y desarrollar una técnica, empezó a cumplir otras funciones que podemos llamar secundarias, como son la de servir de herramienta para los cálculos de los impuestos, facilitar las funciones de inspección, vigilancia y control, permitir el acceso a los procesos concursales de protección de la empresa, servir de base para la información que se le suministra al mercado y, finalmente, obrar como medio de prueba en las cuestiones que judicialmente debaten los comerciantes. La contabilidad, desde que nació, ha estado estrechamente vinculada con la actividad mercantil, a tal punto que una de las principales obligaciones de los comerciantes es llevar contabilidad regular de sus negocios. No obstante lo anterior, la ley ha previsto la obligación de llevar contabilidad no solo para las sociedades mercantiles, sino también para las civiles. En términos generales, la normatividad contable y particularmente la relacionada con los estados financieros no solamente se encuentra en las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes que lo han modificado, sino también en los diferentes decretos emitidos por el Gobierno Nacional para reglamentarlo, donde encontramos las normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como las normas internacionales de información financiera y los planes únicos de cuentas, complementados todos ellos con las disposiciones administrativas que al respecto emanan de las diferentes superintendencias. Entremos a hablar ahora sí más concretamente de los estados financieros. Los estados financieros son informes contables o financieros preparados por los administradores sociales con base en los libros de contabilidad de la sociedad y con la finalidad de dar a conocer la situación económica y financiera, así como los cambios que las mismas han tenido en una fecha o periodo determinado. Como tal, forman un todo con sus notas explicativas. La mejor manera de abordar el estudio de los estados financieros es mediante la clasificación de los mismos, la cual, para el caso colombiano, emana de la misma regulación legal. La ley habla de los estados financieros de propósito general y de los estados financieros de propósito especial. Y en este entorno nos habla de estados financieros básicos, de estados financieros de periodos intermedios, de estados financieros consolidados, de estados financieros certificados y dictaminados, etc. Como su nombre lo indica, los estados financieros de propósito general tienen un destinatario indeterminado y son los que por expresa disposición legal debe preparar el ente económico, en nuestro caso la sociedad, a fin de cada ejercicio y por lo menos una vez al año con corte al 31 de diciembre. El objetivo de estos estados financieros es satisfacer el interés común del público, incluidos los socios, de obtener información de la empresa. Son estados financieros de propósito general los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados. Los estados financieros básicos son 5: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. De estos, son 2 los que revisten mayor importancia y que, como lo acabamos de mencionar, responden a las funciones de conocer el estado de los negocios y el resultado de los mismos. Nos referimos al balance general
y al estado de resultados respectivamente. El balance general es un estado financiero que muestra la situación del ente económico en una fecha determinada, por ejemplo, el 31 de diciembre de un año determinado. El balance está compuesto por 3 bloques de cuentas principales. El activo, que muestra lo que posee el ente económico. El pasivo, que refleja sus deudas. Y el patrimonio, que es el resultado de restarle al activo el pasivo y que expresa lo que le pertenece a los socios. Por eso se le denomina pasivo interno y está compuesto principalmente por el capital, la prima en colocación de acciones, las utilidades, las reservas, etc. El más importante de los estados financieros es el balance general, conocido internacionalmente como estado de situación financiera. El mismo es un resumen de todo lo que tiene la empresa, todo lo que debe y todo lo que le pertenece a ella en una fecha determinada. Está conformado por los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos es lo que tiene la empresa y se dividen en activos no corrientes, los cuales tienen una vocación de permanencia en la empresa, como por ejemplo las propiedades, las plantas y los equipos. Activos intangibles y plusvalía. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, propiedades de inversión, etc. Y los activos corrientes, que, a contrario sensu, no tienen una vocación de permanente en la empresa, como los inventarios, las inversiones de corto plazo, el efectivo y equivalentes a efectivo, como los dineros depositados en los bancos. Por su parte, el pasivo es todo lo que la empresa debe. Está conformado por los pasivos no corrientes y los pasivos corrientes. Los pasivos no corrientes es todo lo que la empresa debe a largo plazo, como por ejemplo préstamos y obligaciones, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar a largo plazo, ingresos diferidos, etc. A su vez, los pasivos corrientes es todo lo que la empresa debe a corto plazo, como por ejemplo sobregiros bancarios, préstamos y obligaciones a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar a corto plazo. Finalmente, encontramos el patrimonio, que es la cuenta del balance donde se refleja el valor de lo que a la fecha de realización del balance le pertenece al empresario y, en nuestro caso, a los socios. Desde el punto de vista jurídico, es la parte del balance más importante porque contiene la cuenta de capital, la de prima en la colocación de acciones, la cuenta de reservas y la cuenta de ganancias o utilidades acumuladas. El balance responde a la denominada ecuación contable, la cual establece que el valor de los activos es igual a la sumatoria de los pasivos y del patrimonio. El estado de resultados, conocido comúnmente como estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra los resultados del ente económico en un periodo determinado. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un mismo año, y revela cómo estos resultados se obtuvieron, expresando las cifras correspondientes a los ingresos, restándole los egresos para obtener de esta manera la utilidad. El estado de resultados, conocido internacionalmente como el estado de resultados del periodo, es un estado financiero cuyo propósito es determinar la utilidad del ente económico en un periodo determinado y el proceso que se siguió para su obtención, relacionando los ingresos y a estos restándole los egresos. Para el efecto, se relacionan las operaciones continuas de la empresa, las operaciones discontinuas y, finalmente, las correspondientes a otros resultados no integrales, como por ejemplo la revalorización de la propiedad, plantas y equipos. Cuando se revelan las operaciones, se relacionan los ingresos ordinarios que se obtuvieron por dichas actividades y se les deduce el costo de ventas para obtener de esta manera
la ganancia bruta, a la cual se le suman otros ingresos no ordinarios. Se restan los gastos en que se incurrió, como los de distribución y ventas, gastos de administración, etc., con lo que se obtiene los resultados de la operación. A este resultado se suman los ingresos financieros y se les restan los costos financieros, con lo que se obtiene la ganancia antes de los impuestos, a la que se les restan los gastos por impuestos a las rentas, que es lo que previamente las deducciones por reservas se reparte entre los socios. Además de los estados financieros básicos que acabamos de mencionar, también se consideran estados financieros de propósito general los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos estados financieros básicos que se preparan en el entorno de situaciones de control y de grupos de empresas, con la finalidad de reflejar los datos económicos de los entes relacionados como si fueran los de una sola empresa, de tal manera que se muestra la realidad económica del respectivo grupo, pues se neutralizan las cuentas que entre las diferentes empresas del grupo puedan existir. El segundo gran grupo son los estados financieros de propósito especial. Estos son los que se preparan para satisfacer necesidades específicas del ente societario o de ciertos usuarios, como pueden ser las entidades de control. En tal sentido, no tienen como corte el final del ejercicio. Su circulación es restringida y suelen suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Dentro de los más importantes estados financieros de propósito especial se encuentran los estados financieros de periodos intermedios, el estado de inventario y los estados financieros extraordinarios. Hablemos algo sobre estos. Los estados financieros de periodos intermedios son aquellos estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, etcétera, que se preparan durante el transcurso del periodo contable para satisfacer, entre otras, necesidades de información de los administradores del ente económico, así como de las autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control. Típicos ejemplos son los estados financieros que los representantes legales preparan no para someterlos a consideración de la Asamblea de Accionistas, pero sí para que les sirvan de fuente de información para la toma de decisiones y, lógicamente, para saber cómo va el negocio. Otro ejemplo son los que preparan las entidades financieras que mes a mes deben reportar información a la Superintendencia Financiera. El estado de inventario, que reviste particular importancia en los eventos de insolvencia, también es otro estado financiero de propósito especial que se elabora mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el balance general. Por su parte, los estados financieros extraordinarios, igualmente de propósito especial, se preparan en cualquier momento y sirven de base para realizar ciertos actos, como es el caso de las reformas estatutarias consistentes en transformación, fusión y escisión. Finalmente, de todos los estados financieros que hemos estudiado, tanto los de propósito general como los de propósito especial, podemos decir que pueden ser o bien certificados o bien dictaminados. Los estados financieros serán certificados cuando estén suscritos por el representante legal y el contador público que los realizaron, y serán dictaminados cuando, además de ser certificados, contengan un dictamen u opinión sobre los mismos dada por el revisor fiscal de la sociedad o por otro contador que los hubiera examinado. Los estados financieros, una vez certificados, se presumen de hecho auténticos y pueden someterse a consideración del máximo órgano societario. Una vez aprobados por este órgano, llámese Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, no podrán alterarse, por lo que la corrección de los errores cometidos en su elaboración, por regla general, se deberá hacer para el ejercicio siguiente. Por último, es oportuno mencionar que la publicidad de los estados financieros se produce mediante su depósito
en la Cámara de Comercio del domicilio social. Hablemos ahora de la rendición de cuentas por parte de los administradores sociales, la cual comprende, como se dijo, la elaboración y presentación de los estados financieros de propósito general. Los administradores sociales están obligados a rendir cuentas de la administración que de la sociedad se les ha encomendado. La rendición de cuentas se hace ante el máximo órgano social y, según la ley, debe hacerse en los siguientes momentos. Primero, al final de cada ejercicio social. Segundo, dentro del mes siguiente a la fecha en que los administradores se retiren de sus cargos. Y tercero, cuando se lo exija el órgano competente. Esta rendición de cuentas se hace, como ya varias veces lo hemos mencionado, mediante la presentación de los estados financieros y del informe de gestión. El informe de gestión, como su nombre lo indica, es un informe que preparan los administradores, entiéndase en los representantes legales y los miembros de la junta directiva, con el cual se justifican los resultados económicos de la compañía y se presenta la situación jurídica y administrativa de la misma. En tal sentido, se hace un diagnóstico de lo ocurrido en el ejercicio y de las proyecciones de la sociedad, señalando además los acontecimientos más importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, y se detallan las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. Los estados financieros, acompañados de sus respectivas notas y del informe de gestión, hacen parte de la información que debe poner la sociedad a disposición de los socios para el ejercicio de su derecho de inspección.